Este es el tiempo de la palabra de Dios. Este es el tiempo de que la palabra de Dios nos hable. Dice que ella está viva y es eficaz y es más cortante que toda espada de dos filos que penetra hasta dividir, separar lo espiritual de lo carnal. Énfasis añadido de Hebreos 4:12. Así que comenzamos ahora a predicar la palabra de Dios. Los pasajes que usaremos hoy para predicar nuestro mensaje están en Isaías 9:6 y también en 1 de Juan 1:1 al 4. En Isaías 9:6 dice la palabra de Dios, versión Reina Valera del 60, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, escuche bien, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Bendito el nombre del Señor. Y en 1 de Juan 1:1 al 4, lee la palabra: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante a la palabra de vida o al verbo de vida que dice la Reina Valera. 2, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Versículo 3, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Versículo 4, estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Aleluya, qué linda es la palabra de Dios, qué hermosa es la palabra del Señor. Mis queridos hermanos, mis queridos amigos, esta es una época especial en todas partes. No importa el lugar, no importa la hora donde uno vaya en este tiempo, siempre hay un ambiente de celebración. Se ven los colores, se ven las imágenes, se ven las luces, la música, en fin. La Navidad es una época que nos mueve y contagia a celebrar. En Navidad, las familias se reúnen, comparten, cantan, comen juntos y celebran. Y sobre todo celebran con alegría. Yo me uno al gozo de la Navidad. Yo disfruto junto a mi familia las luces, los colores, la música, el ambiente contagioso de la Navidad. Qué linda es la música de la Navidad, qué alegre, qué viva es la música de la Navidad. Yo no he escuchado una música de Navidad que sea triste o que lleve o produzca melancolía. Así que mis queridos hermanos, mis queridos amigos, sin denostar, entiéndase, sin minimizar o tratar de denostar cómo la gente se une en este tiempo y celebra, quiero que nos hagamos una pregunta y de esa pregunta estaremos predicando. El título de nuestro mensaje, y ahí está implícita la pregunta, es Navidad, tiempo de celebrar, pero ¿qué celebramos? Navidad, tiempo de celebrar, pero ¿qué celebramos? La Navidad es más que el nacimiento del niño Jesús. Usted ve, si algo me gusta de la Navidad, son esos pesebres que hacen. Qué hermosos son los pesebres. Se ven tan hermosos, tan tiernos, que parecen como si fueran de verdad. Hay pesebres de esos que yo me transporto en mi mente, a veces un poco ingenua, infantil, y me veo jugando alrededor de ese niño que nació. Qué hermosos son los pesebres. Ahora bien, nosotros debemos entender que la Navidad
es más que el nacimiento del niño Jesús. La Navidad también se debe en la Navidad celebrar la esperanza. Ahora, ¿qué esperanza? En Isaías 9:6, donde leímos, dice el texto, dice ese versículo, una profecía. Isaías nace o su ministerio de profeta es 700 años antes de Cristo, de manera que Isaías no vio a Cristo. Isaías no leyó una historia sobre el nacimiento de Cristo, porque Cristo no había nacido, sino que por revelación, porque vale decir que en ese entonces, en esa etapa, en esa época, en esa etapa de la vida, de la vida, ¿verdad?, cristiana, de la vida del creyente, de la vida del pueblo de Dios, Dios trataba a través de revelación. Ahora Dios trata a través de su palabra. No me venga usted a decir, Dios me reveló. Dios no le reveló nada. Dios te iluminó en todo caso, porque la revelación de Dios ahora, en esta dispensación, está en su palabra. Ahora, en aquel entonces Dios trataba sobre todo con los profetas y les revelaba, les mostraba. E Isaías, a través de visiones, vio lo que iba a suceder con Cristo. Y aquí en Isaías 9:6, ya en Isaías 7:14, él había dicho que nacería un niño y que se llamaría, su nombre sería Emanuel. Oye cómo dice Isaías 7:14, por tanto, el Señor mismo os dará señal. ¿Cuál es la señal? Escucha la señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel. Y ustedes saben que Emanuel es Dios con nosotros, porque eso lo dice también Mateo citando a Isaías 7:14. De manera que en el capítulo 9, versículo 10, versículo 6, debo decir, de Isaías 9:6, él ve, Dios le muestra lo que va a pasar con Cristo en parte, y oiga lo que él dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre. De ahí que la Navidad no puede ser solamente la celebración del niño, sino la celebración de la esperanza. ¿Dónde está la esperanza? Que el nombre de ese niño es, o se le llamará, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. En otras palabras, ese niño que nació en Belén de Judá es Dios con nosotros, es Dios manifestado, es Dios hecho carne. ¿Cómo vemos eso en la Biblia? Eso lo vemos que en el libro de Génesis, capítulo 3, versículo 15, Dios le dio una promesa a la raza humana, una promesa que se ve en primera instancia a la mujer, pero no es a la mujer, sino a la raza humana representada en Eva, que dice de esta manera. Le dice Dios hablándole a la serpiente, y en esta Biblia, la Nueva Biblia Viviente, lo traduce de esta manera: habrá siempre enemistad entre ti y la mujer. Esa fue una manifestación de amor gloriosa de Dios hacia la humanidad, porque Dios, viendo que Satanás se convierte en una serpiente o usa una serpiente y trata, llega a un acuerdo con Eva, hace una especie de engaño, pero un engaño que es con una oferta. Dios detiene esa capacidad de Satanás, poniendo enemistad a partir de ahí entre Satanás, sus demonios y la raza humana. Y dice entonces que el descendiente, me gusta esta versión porque dice el descendiente de la mujer, hablando de una persona, el descendiente de la mujer te aplastará la cabeza, mientras tú solamente le morderás el talón. De manera que la Navidad que celebramos y que estamos de acuerdo es más que el nacimiento del niño, también es el nacimiento de la esperanza suya y mía, entiéndase, de la raza humana. Isaías lo ve profetizado
pero ya Dios lo había dicho como promesa en Génesis 3:15, y ahora vemos al niño naciendo de una mujer, pero ese niño que dice en el texto de Isaías 9:6, porque un niño nos es nacido, en el hebreo, que es el idioma original del Antiguo Testamento, no dice porque un niño nos es nacido, sino porque un niño nos es dado, o sea, nos es traído. Ese niño fue traído, Dios se trajo a sí mismo para que nosotros pudiéramos celebrar con esperanza. Entonces, sigue diciendo el texto de Isaías 9:6 que ese niño se le llamará su nombre admirable. ¿Qué quiere decir eso de que el niño se le llamará admirable? Primeramente, dice que el principado estará sobre su hombro. ¿Sabe lo que está diciendo aquí de que el principado estará sobre el hombro del niño? Literalmente, en el idioma antiguo dice que el poder y la soberanía a través de la autoridad legal estaba en él. Lo repito, que el poder y la soberanía a través de una autoridad legal estaba en él. Se lo explico. Está diciendo que Jesús, convertido en hombre, Dios hecho hombre, según Juan 1:14, Él es Dios encarnado, pero mientras está en la tierra, Dios Padre lo protege, dándole por derecho, por autoridad, el poder y la soberanía de Él estar por encima de Satanás, haciendo la obra que Él vino a hacer. De ahí que la Navidad, como dice nuestro título, Navidad, tiempo de celebrar. ¿Pero qué celebramos? Si usted solamente celebra la música, los colores, las luces, los pesebres, las comidas, que eso es muy bueno, pero si eso es todo lo que celebra, usted se está perdiendo la parte más bella de la Navidad, que es la parte del niño que nació, Isaías 9:6, el niño que nos fue dado, y que el principado, o sea, el poder y la soberanía fue puesto sobre sus hombros por el Padre, y que ahora el nombre de ese niño ya crecido es admirable, como dice el texto, o sea, de naturaleza extraordinaria, consejero, en otras palabras, que Él consuela, es lo que dice el texto original. Él es Dios fuerte, que significa con poder y autoridad. Pero también dice que es Padre eterno, que quiere decir que es Padre por siempre. Y termina la cita de Isaías 9:6 diciendo que Él es príncipe de paz. En otras palabras, que Él viene de una realeza y que su función dentro de esa realeza es traer paz por siempre. ¿Cómo lo sabemos? Porque sabemos que Jesús desciende de David y que el reino le fue dado a David por siempre, dice la Biblia, y Jesús es el príncipe que viene de David. Pero ¿cuál es la función de ese príncipe? Traer paz a la tierra. Como dice la Biblia, la función principal de Cristo es deshacer las obras del diablo. De ahí la esperanza que celebramos en la Navidad. Entonces, Cristo es la razón de la Navidad. ¿Cómo lo sabemos? Porque en el pasaje que usamos junto al de Isaías 9:6, que Isaías es solamente para mostrar la profecía de la Navidad que celebramos en el Antiguo Testamento, mostrar esa profecía, pero el pasaje principal de nuestra predicación está en 1 de Juan 1:1 al 4 que leí al principio. Y escucha cómo argumenta el apóstol Juan, que recuerde que fue uno de los discípulos de Cristo, y él dice, 1 de Juan 1:1, dice, lo que era desde el principio. Si usted va a Juan 1:1 en adelante, o sea, el libro de Juan, no en esta epístola que está al final del Nuevo Testamento, sino en uno de los evangelios, el cuarto evangelio, el libro de Juan,
dice que en el principio era la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios, hablando de Cristo. O sea que Cristo es la palabra de Dios. Y en el versículo 14 dice que la palabra de Dios se hizo carne, se encarnó. Juan 1:14. Por eso ahora él argumenta que era desde el principio. Jesucristo no es como dicen los testigos de Jehová, que fue un ser creado, y que es menor al Padre, y que en el Antiguo Testamento es el ángel o el tal arcángel. No, Jesucristo es Dios, es la palabra de Dios, lo que era desde el principio, que ya vimos que Isaías le llama admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Que vimos que en Génesis 3:15 se le llama el descendiente de la mujer en cuanto a lo humano, y que ese descendiente de la mujer, o sea, Dios encarnado, le aplastaría la cabeza a Satanás. Por eso predicamos con nuestro título, Navidad, tiempo de celebrar. ¿Pero qué celebramos? Y le hago la pregunta una vez más, ¿qué celebra usted? Porque Cristo es la razón de la Navidad. Pero no el Cristo que nació en Belén de Judá y se quedó como un niño, no. Oiga lo que dice ahora. Dice que lo que hemos visto, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante a la palabra de vida. Eso es en la versión Reina Valera, en la versión PDT, que lo dice así: les escribimos acerca de lo que siempre ha existido. Lo hemos oído, lo hemos visto con nuestros propios ojos, lo hemos observado y lo hemos tocado con nuestras propias manos. Y escucha ahora, hablamos de aquel que es la palabra que da vida. Aleluya. De ahí la esperanza, de ahí, hermanos, que celebramos la Navidad y nos gusta la música, nos gustan los pasteles, la comida, nos gustan los colores, los pesebres, pero por encima de todo eso celebramos la esperanza de que nuestro Dios admirable, Padre fuerte, ha venido a la tierra para rescatarnos de la perdición. Bendito el nombre del Señor. Y me da un poco de nostalgia y tristeza pensar que hay personas que se gozan tanto en la Navidad, pero es un gozo que le dura 2 o 3 días y celebran solamente los regalos y como ya dije, todo lo que mencioné, celebran eso y sacan de la ecuación de la Navidad lo más importante, que es lo que dice aquí. Él era desde el principio, dice Primera de Juan 1. Lo vimos, lo tocamos, lo palpamos y vimos que Él es el verbo de vida, dice la Reina Valera en la PDT, palabra de Dios para todo. Dice, Él es la palabra de vida. Bendito el nombre del Señor. La palabra de vida, la palabra que da vida, no de vida, sino que da vida. En el versículo 2 dice, el que es la vida apareció entre nosotros. En la Reina Valera, ese versículo 2 lo dice de esta forma: porque la vida fue manifestada. Hay una palabra en la Biblia, no es esa palabra que se usa aquí, pero se puede señalar que es la palabra epifanía. La epifanía es una manifestación. Y déjeme decirle que la Navidad, el sentido bíblico de la Navidad, tiene por lo menos 4 elementos que son importantes. Número 1, el nacimiento de Cristo, cuando nace el niño en Belén de Judá, en aquel pesebre. Esa es la primera epifanía o manifestación del Señor de la Navidad, o sea, de Cristo. Luego, cuando Jesús llega al Jordán para ser bautizado por Juan y le dice, es necesario que se haga conforme a como está escrito, bautízame. Esa es otra manifestación, o sea, otra epifanía que celebramos en la Navidad, porque ahí es donde Jesús comienza su ministerio con las palabras gloriosas del Padre, Él bautizándose en el Jordán y el Padre diciendo, he ahí mi Hijo, de Génesis 3:15, en quien tengo complacencia. Aleluya. Todo poder y autoridad le fue dado a Cristo en ese evento. Por eso es una manifestación o una epifanía. Otra manifestación de Cristo es cuando en la cruz del Calvario abre los brazos y declara, consumado es.
era una manifestación al mundo de que el pecado del mundo estaba siendo cargado sobre sus hombros. Permítame hacer un paréntesis para establecer un punto aquí. Dentro de nuestra denominación hay diferentes creencias. Hay unos que dicen que Cristo murió solamente por los elegidos. Habemos otros que preferimos creerle a la Biblia, y la Biblia dice que en la cruz del Calvario Él cargó el pecado de toda la humanidad. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Cuál es el punto? El punto es que según la Biblia, Jesucristo murió y pagó por el pecado de la raza humana. Ahora bien, ese pecado pagado solamente se hace efectivo en los que son llamados y responden al llamado de Dios, entiéndase, a los elegidos. Pero Cristo no murió en la cruz por un grupo. Cristo murió por la raza humana que ya había formado en Adán y Eva. Cierro el paréntesis. La otra vez que Jesús hace una epifanía, manifestación, y que es parte de la celebración de la Navidad, es cuando resucita y se presenta ante sus discípulos. He aquí he resucitado, no me toquen porque todavía no he subido al Padre. O sea, había consumado lo que había profetizado Isaías 9:6, Génesis 3:15 ya antes, y lo que está hablando ahora, Primera de Juan 1 hasta el 4. Hermanos, para comenzar a resumir, a aplicar y a concluir, dice el pasaje en el versículo 3 de Juan 1, Primera de Juan 1 al 4, lo que hemos visto y oído, o sea, está repitiendo, eso os anunciamos para que vosotros, y aquí está el propósito de la Navidad. ¿Cuál es el propósito de la Navidad? Ya lo dije, celebramos la esperanza. ¿Cuál esperanza? La esperanza de llegar a ser reconciliados con el Padre a través del sacrificio del Hijo. Y que ahora, Juan dice, el propósito, o sea, la razón, versículo 3, de todo lo que le hemos anunciado es para que ustedes tengan comunión con nosotros. Ahora bien, alguien diría, sí, pero eso es la Navidad, tener comunión los unos con los otros. No, escucha cómo él dice, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Palabra sencilla, lo que Juan está diciendo sobre esto de la vida, ¿verdad? El propósito de Cristo en la tierra. Entiéndase que este pasaje de Primera de Juan 1 al 4 es el pasaje más obvio y evidente en la Biblia para celebrar la Navidad, porque muestra no solamente lo que Cristo hizo, que Él vino, dice que un niño nos es nacido, lo que era desde el principio, lo que hemos visto, o sea, ese niño nos es nacido ahora, y lo hemos visto, lo hemos tocado, lo hemos oído, lo hemos investigado incluso, y ahora le estamos escribiendo a ustedes para que ustedes tengan comunión con nosotros, porque nuestra comunión es con el Padre. Dicho de otra forma, Él les escribe para que se reconcilien con Dios y tengan el gozo que dura para siempre. Note usted que en este pasaje de Primera de Juan dice que él testifica, él está hablando de anunciar, pero también está hablando de testificar. En otras palabras, en el idioma griego, la palabra que se usa es para testigo, un mártir, un declarante, uno que ha visto y ha oído, y como ha visto y ha oído, no puede callar lo que ha visto y ha oído. Y Juan le dice, yo no puedo callar lo que he visto y oído, lo que he palpado, lo que he visto. ¿Qué es lo que ha visto? El que era desde el principio, o sea, nuestro eterno Dios, ha venido a la tierra encarnado, y el propósito es para que ustedes tengan comunión con Él, y teniéndola con Él, la tengan con nosotros, y así vuestro gozo sea cumplido. Mis amados hermanos, la Navidad significa, al final de todo, tener comunión con Dios. Yo le pregunto,
¿Cómo está su comunión con Dios? Usted es de lo que llega a la Navidad y se separa de la iglesia y se olvida y dice, no, porque ahora yo estoy en celebración. ¿Y dónde usted puede celebrar mejor su Navidad que junto a sus hermanos que son renovados, que son restaurados en Cristo y que ahora nos gozamos? Como dice aquí, el gozo sea cumplido, vuestro gozo sea cumplido, o sea, vuestro deseo de liberación, vuestro deseo de salud sea cumplido. ¿Es usted de lo que celebra la Navidad solamente con las bebidas, con los regalos, con las comidas? Al final le invito para que celebre la Navidad, pero que entienda que Cristo es la Navidad. No el Cristo niño, sino el Cristo glorificado, el Cristo resucitado, el Cristo que nació niño, pero que ya era Dios desde la eternidad y que nos llama, según Isaías 9:6, Génesis 3:15 y Primera de Juan 1:1 al 4, nos llama a recibirlo para que tengamos comunión, entiéndase, unión, intimidad con el Padre y con Jesucristo, y para que tengamos nuestro gozo, entiéndase, nuestra salud completa, emocional, espiritual y física restaurada. Bendecida y bendita sea la Navidad, y benditos sean ustedes que celebran la Navidad. Y la invitación final es a que si usted había sacado a Cristo de la ecuación de la Navidad, vaya a solas, pídale perdón al Señor y dígale, Señor, tú eres mi Navidad. Yo quiero celebrar contigo, quiero celebrar la salvación, quiero celebrar que eres el Cristo, quiero celebrar que tú eres el Dios de la vida eterna. Y después de ahí, celebre con todos los demás. Señor, he predicado tu